Lo cierto es que la situación que estamos viviendo en materia de seguridad social es muy grave. Y digo es muy grave, no porque, como se habla, se avecina una reforma. Es mentira que se avecina una reforma. Lo que se avecina es la continuidad del ajuste del sistema de seguridad social en la Argentina, que es una cosa muy distinta. Porque una reforma implica la unidad de concepto del conjunto de la población argentina, la discusión en los gremios, la discusión en las organizaciones del tercer sector, la discusión en el Parlamento, y todo lo que se está preparando para después de las elecciones no es más que una trampa. Por eso me parece de una enorme importancia que en este acto participen tantos gremios. Y digo que me parece muy importante porque generalmente cuando hablamos del tema jubilatorio, la gente cree que estamos hablando de un tema del pasado. Los viejos ya están jubilados y por lo tanto es un tema que no nos toca a nosotros. Y sin embargo, cuando se habla de ajuste del sistema previsional, los más perjudicados no somos los jubilados. No somos los jubilados porque ya estamos jubilados, porque ya tenemos con un haber un poquito mayor o un poquito menor, un PAMI mejor o un PAMI peor, una cobertura. El problema es los que vienen atrás de nosotros, los jóvenes, los que están hoy entre 50 y 60 años, los trabajadores que tienen una expectativa por lograr una buena jubilación y que se van a encontrar con un fraude absoluto cuando llegue el momento de su jubilación. Leopoldo Moró era una de las espadas del gobierno de Alfonsín, y no es una contradicción, porque Alfonsín jamás hubiera entregado el sistema previsional argentino. No es una cuestión, como decía la compañera, de peronistas, radicales, kirchneristas. Es una cuestión de dónde se para cada uno. O está del lado de la defensa de los trabajadores y del pueblo, o está en contra de los intereses del pueblo y de los trabajadores. Eso nos tiene que unificar, la conciencia de clase. Y por supuesto saludar también a uno de los diputados que más ha defendido a los trabajadores en la Cámara de Diputados, el compañero Héctor Recalde, que lo tenemos aquí presente. Por eso estamos aquí, como dijimos en la provincia de Buenos Aires, cuando nos querían dar esas sumas absolutamente en negro o no remunerativas. Le dijimos taxativamente que no. Cada peso que recibía un docente en la actividad debía recibirlo un jubilado docente de la provincia de Buenos Aires. Si no peleamos los trabajadores activos por los jubilados, ¿quién va a pelear? El ajuste previsional que va a venir, que inexorablemente va a venir, porque si no hubiera habido reparación histórica, no había ajuste posible, porque esa reparación histórica tiene la trampa más grande que podemos imaginar y que quiero que todos tomen conciencia. El artículo 2 de esa reparación histórica habilita al Poder Ejecutivo a hacer lo que ellos llaman reforma y lo que yo llamo ajuste por decreto. No necesitan el Parlamento para hacerlo, porque declararon una emergencia en materia de litigiosidad que con un simple decreto pueden hacer el ajuste, y ni hablar con varios decretos. Si hacen el ajuste y los medios concentrados de poder le dan la cobertura suficiente, no tengan duda que vamos a tener un sistema previsional precarizado. Vamos a tener un sistema previsional para pobres de pobreza absoluta, que será la pensión universal para el adulto mayor. Vamos a tener un sistema previsional para el conjunto de los trabajadores con una disminución de la tasa de sustitución, que quiere decir bajar lo que hoy cobran los trabajadores jubilados en relación al trabajador activo del 62 al 35 o 36%, es decir, casi la mitad de lo que está cobrando un jubilado. ¿Y cómo se baja una jubilación del 62 al 35%? Hay dos alternativas: o no dejamos entrar a nadie y mantenemos los saberes, o dejamos entrar a todos y bajamos los saberes en términos reales, o un mix de las dos cosas.
mezclamos un poquito y un poquito. Por lo tanto, lo que viene del ajuste es que muchos menos trabajadores van a lograr jubilarse y mucho menos van a ganar los jubilados que estamos jubilados en este momento. Es decir, ese es el programa y ese es el plan al que nos vienen sometiendo. El tercer tema que nos prevé para los próximos jubilados es que no vamos a tener ley de movilidad. La ley de movilidad probablemente sea el avance más importante de la historia de la jubilación argentina, porque le otorgó a la Argentina el privilegio de ser el único país de la Tierra que aprobó el convenio 102 de la OIT sin ningún tipo de reserva. Así que lo que era un orgullo nacional se va a transformar seguramente en agua de borrasca y se tirará al tacho de la basura. Y por último, me parece muy importante que aquí también, además del conjunto de los trabajadores, estén los representantes de la educación. Y quiero contarles una pequeña cosa que seguramente, una pequeña cosa de la historia que seguramente muy pocos saben. El primer régimen jubilatorio con aportes y contribuciones que tuvo la Argentina nació en la ley más emblemática de la historia argentina, la ley 1420 de educación libre, gratuita y obligatoria. Esa ley preveía la jubilación de los preceptores, no llegaba a los docentes, pero fue el primer camino y el camino de la lucha de los trabajadores de la educación y de los conjuntos de los trabajadores, nos dio probablemente la más rica historia en alguna materia de crecimiento social y de igualdad social, que era justamente el tener cobertura social y educación, y eso hizo a nuestro país grande. Así que lo que no tenemos que permitir, los que ya somos jubilados, ni los que vienen a jubilarse, permitir que se avasalle la seguridad social en la Argentina, porque si se avasalla la seguridad social en la Argentina y se agrega, como se quiere en el proyecto del gobierno, un pilar para los más ricos de capitalización, seguramente dentro de pocos años estaremos luchando para tratar de volver ese viejo pilar de capitalización de nuevo al reparto, como lo hizo un gobierno con coraje como fue el gobierno de Cristina.